buenas tardes. Estamos en el tercer año del Club del Ajedrez, en el programa número 71, y el primero de este ciclo. Un agradecimiento y un saludo especial a Martu. Simplemente a Martu le mando un saludo para el comienzo de este ciclo. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia las últimas actividades que he desarrollado el año anterior, cuando finalizó el año 2019. He jugado el torneo Navarro Viola, que era la liga intergeneracional, donde se presentaban los mejores jugadores del país a nivel absoluto, era un torneo por equipos, y estaban los mejores jugadores de mayores de 50 años y también los mejores jugadores de menores de 17. Yo integré un equipo en el cual estaba el campeón uruguayo y estaba la joven Ana Paula Borda, que he tenido la ocasión de entrevistar. Creo recordar, no sé si mal no recuerdo, en el tercer programa del primer ciclo, cuando estaba en pleno ascenso, integramos un equipo donde éramos preclasificados alrededor de 10º lugar sobre 20 equipos y fuimos los campeones. Ha sido una buena actuación del campeón uruguayo Rodríguez, que jugaba en la categoría general, y yo defendí el tablero mayores de 50 ganando 3 partidas, creo recordar, empatando 3 y perdiendo solo una. Y bueno, y salimos campeones, y eso me ha motivado después a ir a jugar el campeonato argentino de mayores de 50 años, que se jugó en Coronel Pringles. Y bueno, allí había 6 o 7 jugadores de gran nivel, jugadores que estaban en plena actividad. Yo soy un jugador que juega muy poco en el año por mis actividades docentes de enseñanza en el ajedrez. Y entonces, por ejemplo, ganó Marcelo Tempone, que es el nuevo campeón argentino de mayores de 50, y yo quedé en segundo lugar. Marcelo Tempone ha sido campeón mundial de menores de 16 años cuando teníamos esa edad, delante de Nigel Short, que luego fue su campeón mundial absoluto, de John Yartason, que llegó a ser el 4º jugador del mundo. O sea, lo conocen en el mundo del ajedrez como la leyenda a Marcelo Tempone. Era el candidato natural de ganar, y yo estaba ahí junto con Jorge Gómez Bailo, que quedó en tercer lugar, jugador de Corrientes, que también ha sido campeón argentino absoluto. Yo no sé si en una o 2 oportunidades. Eran, bueno, grandes jugadores de mi generación. Y después, en un segundo lugar, estaba el mejor jugador creo yo, de un lugar de Córdoba, del sur de Córdoba, no sé si Río Tercero. Bueno, también estaba el campeón neuquino absoluto. Bueno, todos ellos eran jugadores muy peligrosos, que podían luchar también palmo a palmo el primer lugar. Y Musanti había sido el campeón argentino del año anterior, también participó aquí, había salido campeón delante de Marcelo Tempone. Yo no había jugado la edición anterior y creo que tampoco la anterior. Yo había jugado la primera edición, en el cual también compartí el segundo lugar, salí tercero por sistema, un torneo que ganó Ernesto Juliá, quien ha fallecido el año anterior en forma temprana y bueno, inesperada. Bueno, entonces esto es un poco el cronograma como había finalizado el año anterior. Este año tengo la intención de ir a jugar el Campeonato Mundial de Mayores de 50 años, que se va a efectuar en San Francisco de Asís en el mes de noviembre. Bueno, esperemos que todo esto de esta nueva gripe que ha aparecido, que hace epicentro especialmente en países europeos como Italia, se logre dominar y así todos estar con mayor tranquilidad y poder efectuar los proyectos que cada uno va teniendo en su vida personal. Hoy voy a hablar sobre un tema que me preguntan en muchas ocasiones, en las escuelas privadas sobre todo, qué cosas nos otorga el ajedrez. Y yo quiero transmitir los valores, justamente, que se puede aprender a través del ajedrez, ya sea para la vida diaria, para aplicar. De hecho, yo en este momento les diría yo que aplico mucho todo esto
en mi vida personal y siempre la comparo en el escenario de un tablero de ajedrez. Soy un gran, como ustedes verán y comprenderán, soy un apasionado de nuestro juego ciencia y lo trato de adaptar a cuestiones filosóficas y psicológicas de la vida diaria. Y entonces yo quiero comentarles cómo se van dando cada uno de estos factores en la vida, algunos de ellos. Yo voy a empezar a hablar, por ejemplo, cosas que tiene el ajedrez y pueden contribuir. Por ejemplo, a la memoria. La memoria, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las aperturas de ajedrez, recordamos justamente todas las primeras jugadas de las principales jugadas que puede hacer el blanco o el negro y las posibilidades. Entonces todo esto lo podemos aplicar en otros factores en la vida diaria. El estudiante mismo contribuye el jugar al ajedrez y aplicar el estudio de aperturas a cuestiones relacionadas luego con la memoria. La concentración. Es necesario en una partida de ajedrez estar muy concentrado, pendiente, como una situación de empatía con respecto al rival, no solamente en nuestra jugada, sino en lo que va a responder el rival. Y eso de alguna manera ayuda también a la vida diaria y también al estudiante para concentrarse en sus estudios. El razonamiento lógico también tiene que ver con situaciones análogas, o si no, por ejemplo, razonar en un momento de la partida, si tenemos una mayoría de piezas en el sector atacante sobre el flanco rey y él tiene distribuidas sus piezas en el flanco dama, es una buena idea para asestar, digamos, en un ataque en ese sector del tablero. Y bueno, y eso obviamente lo vamos aplicando en el estudio y también lo podemos ir aplicando en la vida diaria con situaciones a resolver de inteligencia emocional a diario, cosas que se van presentando y cómo vamos resolviendo ese inconveniente. Luego pensamiento científico, que tiene que ver también con haber estudiado, por ejemplo, algunos finales típicos del juego o algunas aperturas o situaciones típicas de medio juego, de ataques típicos contra el rey. Bueno, todo esto tiene que ver con aplicaciones de cuestiones científicas. Y bueno, luego también se fomenta con el ajedrez la autocrítica, de decir, porque está en el medio, la confianza en uno mismo y ser autocrítico. Decir, por ejemplo, esto lo estoy haciendo mal, este tipo de posiciones las juego mal, o llevado a la vida misma, he cometido estos errores, y bueno, trataré de no reiterarlos, ya sea a nivel laboral o a nivel afectivo. Cuando uno corta una relación, de pronto se mira a sí mismo y dice, bueno, yo me he equivocado en esto y en esto, quizás en la próxima relación emprenda no tendré que ser de esta manera. Creo que es importante ese poder del autor, no estar tan quejoso hacia el otro, sino mirarse hacia sí mismo, y creo que así también en un juego como el ajedrez vas a tener grandes posibilidades de progresar. Porque bueno, esto yo lo veo ahora en mi adultez. Quizás antes solo pasabas una partida que perdías y decías, mi rival ha tenido mucha suerte porque yo he dominado gran parte de la partida y finalmente por un error involuntario terminó ganando porque cayó parado. Y realmente en una sesión de análisis no hace mucho tiempo mi psicóloga me dijo al respecto de algo que yo criticaba de otra persona. Y yo me decía, ¿y vos dónde estás parado en esta escena? Entonces es muy interesante verte, ya sea en la partida de ajedrez, en el escenario de la vida, qué sé yo, vos mismo como estudiante o en tu relación de pareja, dónde estás situado en el momento que cometiste un error y bueno, y tratar de ser siempre mejor para la próxima vez. Eso es un desafío. Por ejemplo, después la autoestima y la motivación. No es lo mismo emprender una partida donde vamos a jugar con un rival encumbrado, en donde vos decís, uy, seguramente hoy voy a perder, y en cambio mentalizarte de una manera ganadora, decir, mi rival juega muy bien, pero le va a costar un montón ganarme porque yo tengo mucha experiencia, porque yo he jugado tales torneos y me he preparado mucho para esta oportunidad. Él tendrá sus pergaminos, pero yo tengo los míos.
y yo iré al frente y trataré de imponerme. Y bueno, esa motivación para cada una de las cuestiones es importante en todo accionar que tenga un ser humano, tenerse confianza en sí mismo, tener la autoestima alta. Entonces, estando con la autoestima alta podemos lograr, creo yo, cualquier meta. Después fomentamos la planificación. En un momento de la partida es muy importante evaluar la situación resultante, los elementos que contamos y que cuenta el rival, y de acuerdo a esos elementos realizar un plan y estar con la cabeza abierta si hay una modificación sustancial en la posición, porque ante cada jugada hay que preguntarse qué hace el rival y qué dejó de hacer, y entonces allí, si es necesario, cambiar de plan. O sea, hay que ser flexible, en la vida hay que ser flexible, en el ajedrez también, o sea, en Argentina estamos totalmente acostumbrados, porque de pronto tenés un plan determinado y te cambia el gobierno, te cambia las medidas económicas y vos tenés que tener la cabeza abierta como para emprender un cambio de frente y decir, bueno, tengo que modificar esto, esto y esto para seguir apostando a mi actividad o a mi negocio, a lo que fuera. Pero bueno, siempre ser flexible y siempre planificar. Como dice en alguien que yo conozco, tener plan A, plan B, plan C. Tener diversidad de planes. En ajedrez también tenemos que tener justamente todo esto que yo siempre digo, que la vida se refleja en el ajedrez, se ve acá. Bueno, previsión de las consecuencias también tiene que ver con el cálculo en una partida de ajedrez, donde un jugador va a superar al otro si logra anticipar y calcular 1, 2 o 3 o 4 jugadas con anticipación con las distintas variantes. Y bueno, y en el accionar de la vida diaria yo puedo tener tan plan y lo ejecuto de esta manera y bueno, y calculo cómo puede darse. Y bueno, y después puede haber planes o cosas a corto plazo y otras a más largo plazo. Bueno, después la capacidad de cálculo ya hemos hablado, la imaginación, la creatividad, por ejemplo, vos vas calculando determinadas situaciones y aparecen juegos de artificio, golpes tácticos inesperados, que si realmente tenés la capacidad de observarlos, podés sacarle una gran ventaja al rival que sea más lineal, ¿no? Entonces, pero por otro lado, es lo que vamos a hablar un poco hoy después, también se fomenta la paciencia, porque hay escenarios en los cuales vos tenés que aplicar el remate, en definitiva en una partida, a lo mejor con estos juegos de artificio. Pero otras partidas dan justamente para lo contrario, que es una partida más lenta y que vos tenés que tener mucha paciencia y muchas veces dejar expresar al rival, pasarle la pelota, como en el tenis. Una cosa es ir a volear, saque y volea, y otra cosa es tener paciencia del fondo de la cancha y devolver la pelota 1, 2, 3, 5 veces y hasta buscar el momento oportuno para lanzarte al ataque. O sea, todo es un mecanismo de acuerdo al escenario que hay en la partida de ajedrez o en la vida misma. O sea, a veces hay que pasarle la pelota del otro lado al rival y a veces hay que lanzarte a la red. Bueno, después tenemos disciplina. Disciplina para el estudio, disciplina en el ajedrez y en, no sé, en lo que vos emprendas. Te tiene que interesar la literatura o todas las cosas que podés encontrar por internet, si vos sos aplicado a todo eso, y después en la partida misma, no levantarte tanto de tu asiento, estar muy concentrado, estar tranquilo. Por ejemplo, hay que dominar el sistema nervioso en los momentos críticos de una partida y también cuando estás rindiendo un examen o cuando estás, no sé, hasta delante de una chica que te gusta y la querés conquistar, tenés que manejar una cierta templanza. O sea, en todos los factores de la vida se van dando ese tipo de situación, ¿no? Y entonces todo esto, de alguna manera, va afirmando tu personalidad. No es lo mismo tener todas estas cuestiones que las vas día a día tratando de aplicar a no hacerlo. O sea, entras en un mundo, digamos, aparte. El tener tenacidad también, porque, por ejemplo, puede haber una partida que te conforma empatar con tu rival. Pero en realidad el que vos puedas imponerte en esa partida sería muy importante para lograr la victoria en el torneo. Entonces, quizás sea una partida pareja,
pero vos te tenés que tener confianza y decir, bueno, sigamos luchando, sigamos tratando de crear algunos inconvenientes, o en otro momento parar la pelota y pasarle la pelota del otro lado de la cancha, que se exprese el otro, y poniendo mucha tenacidad y mucha templanza durante la partida. Eso es todo, parece muy fácil decirlo, pero creo yo es una de las cosas más difíciles. Decir, poner tu cabeza como que vas a lograr el éxito antes de comenzar el torneo. Y entonces después, en el momento que lo estás llevando a cabo, en partidas difíciles, con un clima, qué sé yo, que vas primero y el otro te sigue a medio punto, o están en igualdad de condiciones y vos llevas, qué sé yo, esa partida negra, si el otro te va a atacar y vos tenés que aguantar ese ataque y esperar tu oportunidad para contragolpear. Bueno, son todos factores que tu carácter, porque todo esto transcurre muchas veces en ritmos de juegos lentos, que son 4 horas de partida y que viene de pronto el apuro de tiempo, vos tenías tiempo para resolver y pensar en los planes, en el cálculo, pero ahora la resolución tiene que ser mucho más directa e inmediata, porque a cada uno le pueden quedar 30 segundos, después hay incremento de otros 30 segundos, pero bueno, en el estado de tensión, saber manejar ese escenario de tensión, de momento crítico, de tener que resolver una situación difícil en poco tiempo, bueno, todas esas situaciones se va dando en una partida de ajedrez. Es llamativa para aquel que no lo conoce, todas las sensaciones que van pasando por la cabeza del jugador de ajedrez. Por ejemplo, atención a varias cosas al mismo tiempo. El tablero de ajedrez puedes tener cuestiones muy concretas, no sé, de ataque, contraataque, cálculo de jugadas, pero por ahí el ajedrecista plantea en el momento que está pensando el otro, ¿y qué pasaría esta posición si cambiáramos las damas? ¿Cómo sería el final resultante con esta estructura de peones? Entonces por ahí, si vos pensás en eso que el otro no está pensando, decís, y si simplifico la posición, ¿qué pieza me convendría cambiar? ¿Tal alfil por ese caballo? ¿O el alfil bueno de él se lo cambio por mi alfil con esta maniobra? ¿Me conviene más caballo o alfil en esta posición? ¿Es abierta o cerrada? Bueno, todo eso, ¿qué pieza conviene cambiar? Diferencia a un jugador aventajado de un jugador que solo piensa tal vez en el cálculo inmediato y en las aperturas. Muchos jugadores aficionados creen que con solo estudiar la apertura van a alcanzar un alto nivel. Y yo creo que son un montón de facetas que tenés que ir conociendo, hasta qué piezas cambiar, y todas estas facetas psicológicas te la va dando la experiencia y los años de llevarlas a cabo. Y lo más interesante ahora en la cuestión filosófica y psicológica es volcar todas estas cuestiones a la vida misma, ¿no? Después, bueno, cálculo de riesgos, que tiene que ver con cálculos donde vos podés entregar material, porque es fácil decir, bueno, cambio el alfil por el caballo, pero cuando vos sacrificás una pieza por una situación no tangible, sino que es una situación de riesgo, de un escenario de compensación por la presión que vas a lograr sobre la posición adversaria, es una de las cosas más difíciles y tiene que ver con la creatividad. Bueno, y eso me imagino que es como hacer una inversión a largo plazo. Decir, bueno, voy a hacer esto y no sé qué puede pasar. Digamos que no es el camino usual para decir lo más fácil, sino que compro tal acción que está en baja, porque bueno, creo que el mercado a la larga va a tener que tarde o temprano subir. Y bueno, son cuestiones que hay que analizar y a veces correr algún riesgo para tener algún éxito en otras facetas, ¿no? Y bueno, y así como está la cosa de arriesgar, también hay que tener la sangre fría para atravesar momentos delicados donde tu rival te está presionando, porque no siempre estamos del lado del éxito, y también poder sortear los embates del otro. Bueno, a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones, también se fomenta el cumplimiento de las reglas en los chicos, porque bueno, es un juego reglado y no se puede salir de las mismas. Y también en algún momento de la partida de ajedrez, con respecto a las cosas que convienen, uno puede hacer una excepción de lo que conviene, porque a cambio de eso
podemos vernos favorecidos por otros factores, desde el factor sorpresa, desde el factor, no sé, que una regla general puede decir el caballo en el vértice del tablero tiene menos casillas y entonces no conviene colocarlo allí, pero por excepción de la regla puede estar bien porque en el todo puede lograr después contribuir a la creación de nuevas columnas y diagonales coordinadas desde el caballo en esa posición. Bueno, eso es lo interesante del ajedrez, cuando se puede aplicar cuestiones que parecen no convenientes a ser convenientes. Bueno, después se puede fomentar la visión espacial, la combatividad y el deseo de aprender. Todo ese tipo de cosas se relacionan con el ajedrez. Después, bueno, hay otros factores, que puede ser que ya algunos hablamos, perseverancia, ambición, objetividad, ¿no? Y después hay otros factores interesantes, confianza en uno mismo, aprender de las derrotas, concentración, pasión por el ajedrez en este caso, superar la tensión, afición a la literatura ajedrecística, esto ya lo hemos hablado, ser un luchador, jugar con frecuencia, adaptarse a los distintos ritmos de juego, porque no siempre se juegan estas 2 horas cada uno que yo digo, si no hay partidas de torneos rápidos, como el que yo jugué en el Navarro Viola, que era varias partidas en un día, que se juegan hoy en día partidas de, 25 más 10, 25 minutos más 10 de incremento, 15 más 10, 12 más 3, y los más rápidos creo son alrededor de 7 minutos, 7 más 2, o incluso se ha jugado torneos 3 minutos con 2 segundos de incremento. Todo ese tipo de ritmos rápidos y sobre todo, se han puesto de moda en internet. Antes vos tenías que ir al club a jugar una partida con un amigo y hoy en día es el juego que más se ha favorecido a través de internet porque hay lugares que hay muchísimas personas compitiendo de todas partes del mundo. Y tenés lugares donde tienen ranking, tenés ranking de partidas rápidas y participan de allí en algunos de estos lugares muchos aficionados donde hay clases online y hay un montón de material gratuito y otro que es pago, y en muchos de estos sitios están muchos de los mejores jugadores del mundo que son aficionados al juego rápido, al ajedrez veloz. Hay algunas modalidades que yo no las juego, que son espectaculares, que es 1 minuto toda la partida cada uno, o sea, son espectaculares las partidas que vos podés ver con ese tipo de situación. De hecho, existe el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido que se suele como televisar por internet, son espectaculares las partidas de estos colosos del ajedrez mundial, incluso sus expresiones en el momento que están jugando, son, para los que amamos el ajedrez, son muy entretenidos. Incluso hay relatores de las partidas de ajedrez en sitios, en web, que relatan las partidas en el momento que se están produciendo, con comentaristas, con lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Claro, están ayudados muchas veces los comentaristas, que suelen ser grandes maestros también, con los programas de ajedrez que juegan a un nivel muy alto, pero hay que estar ahí en la partida, concentrado, tomando decisiones rápidas, y todo esto se da en estas partidas. Dando una última situación al respecto de esto, y después poniendo algún ejemplo en algunas partidas en sí, volvemos a decir cosas interesantes, valores interesantes con el ajedrez. Paciencia es una de las cuestiones que hemos dicho, y contundencia, agresividad para resolver un problema también. Vamos a ver 2 partidas donde en una partida se fomenta el tema de la paciencia, 2 partidas jugadas por mí, y en otra la contundencia y el golpe de gracia para definir una partida. Justamente con respecto a la contundencia o la agresividad llevado a la vida misma, puedo poner ejemplos tales como vos podés tener una idea muy buena para emprender un negocio, para un puesto de trabajo que no existe, y lo tenés preparado. Y si no lo haces en tiempo y forma, teniendo un contacto en un lugar determinado, otro se te puede anticipar,
¿no es cierto? Y otro, digamos, o cambiar tus horarios y no poder luego efectuarlo. Entonces es como que vos tenés que terminar de resolver. Muchas veces es bueno tener paciencia en algunos aspectos, pero otras veces se pierden las cuestiones por inacción. En la partida de ajedrez pasa lo mismo. Hay jugadores de un estilo muy tranquilo y dicen, no, voy a estar seguro porque si hago esto es como arriesgar un poco, lo estoy viendo, lo estoy calculando, pero no lo quiero efectuar. Y tal vez cuando lo quieras efectuar ya no lo puedes hacer y ya tu ventaja pierde contenido. O sea que hay un momento para hacer cada cosa, hay un momento para ejecutar y rematar y nadie te dice en la partida, ahora tenés que atacar, rematar y ser contundente y a veces no es el momento de serlo porque los cálculos no dan y tenés que ser paciente y esperar un poco y ver en qué momento llegar a concretar esto. Por ejemplo, hay cosas malas como la ansiedad, de si vos estás en una posición que todavía no está nada claro, no tenés que decir, bueno, ya perdí la paciencia y voy al todo o nada. Quizás haya que también tener paciencia y esperar el momento oportuno. Entonces, bueno, todo eso son cuestiones que hay que ir manejando. Tranquilidad, templanza, son cosas más de lo mismo. Otras miradas, por ejemplo, es interesante esto de tener otras miradas. Yo lo aprendí eso en mi análisis, tener una mirada distinta a la que uno puede llegar a tener y ponerse en el lugar del otro. Tanto que se habla de la grieta en la Argentina, uno puede tener una forma de pensar y otro otra, y son dos buenas personas porque, bueno, uno lo mira bajo un punto de vista y otro lo mira bajo otro punto de vista. En la partida de ajedrez pasa lo mismo. Vos lo podés mirar en una posición que te crees favorable porque tenés mejor estructura de peones y en un final te vas a imponer y el otro cree que porque tiene peor estructura de peones, pero tiene una posición dinámica de sus piezas, va a poder terminarlo antes. Es una cuestión de miradas y bueno, y de estilos de juego también. Bueno, después cambiar de estrategia o cambiar de táctica, la preparación de las partidas, ver el rival, por ejemplo, ver al rival antes de jugar y qué estilo de juego tiene, qué apertura juega. Entonces es una cuestión más bien científica y que después en la partida rinde sus frutos. Es lo mismo cuando vos te vas a preparar o no para un examen. O tenés que hacer un trabajo previo a tal cosa y si no lo haces, después vas sobre la marcha y tenés que resolver las cosas ahí mismo, sin tener la información previa. Bueno, ¿qué más se puede hablar? Tener objetividad, tenerse confianza. De todo esto más o menos hemos hablado. Yo querría poner dos ejemplos. Un ejemplo donde se fomenta la contundencia y la agresividad y otro donde al revés hay que ser muy paciente. Para eso voy a transportarme. Uno cuando era un joven de 16 años y otro hace una semana atrás en una partida que jugué en el Jockey Club con un alumno grande. Vamos a ver, primero cuando tenía 16 años se presenta Lubomir Lubojevich en el Club Argentino de Ajedrez, era el tercer jugador del mundo, campeón de Yugoslavia, a enfrentar en simultáneas a 30 jugadores del club. Y bueno, la primera partida en terminar fue la mía. Generalmente el maestro que suele dar las simultáneas liquida rápidamente a sus contendientes. En este caso fue al revés. Me tocó a mí ganarle al encumbrado gran maestro extranjero. Yo en ese momento era el subcampeón argentino, miren qué casualidad, como empezamos el programa, subcampeón argentino de menores de 16 años, y el campeón argentino era el mismo Marcelo Tempone, que fue campeón ahora de mayores de 50, y cuando él fue a jugar el Mundial a Belfast, esto es en Francia, salió campeón mundial de la categoría. Yo tenía un nivel muy parejo con él por entonces, de hecho, en las primeras 10 partidas que habíamos jugado yo le había ganado 2 veces y habíamos empatado el resto. Era como su sombra negra, pero después, en el momento de jugar con otros jugadores, tal vez más encumbrados, él tenía una capacidad mayor desde todas estas cuestiones que ahora yo voy hablando, él las tenía más afiladas. Era como un
adulto siendo un niño. Era algo así, como que tenía una capacidad para en cada momento del torneo ser flexible. Bueno, eso yo sé cómo lo ha logrado, no era justamente una virtud, pero bueno, él desde muy chico tuvo, digamos, mucho tiempo en el club de ajedrez y se jugaba a otros juegos y él aprendió la templanza con todo esto. Y yo era más niño, no tenía los elementos de combate, simplemente el talento y bueno. Pero mira, muchos años después se vuelve a dar ese enfrentamiento y lo vio también a él ser el campeón. Entonces vamos a ver esa partida con Lubojevich. B3 me sorprende con una jugada no central, una jugada de flanco para sacar el alfil de B2. Esta jugada la popularizó Ben Larsen. Yo fui directamente hacia el centro del tablero, él atacó mi peón central con el alfil y yo lo defendí con el peón. Entonces él jugó E3, generalmente cuando se hace fianchetto dama se va acompañado de este movimiento para tener controlada diversas casillas centrales. Entonces yo utilicé el sistema holandés con F5 para lograr espacio y posible ataque en el flanco rey. Él va a un juego más tendiente hacia el flanco dama y hacia el dominio de la casilla D5. Entonces desarrollé el flanco rey, caballo F6, él desarrolló el flanco dama, caballo C3 y preparé el enroque corto con la jugada alfil E7. Para los aficionados, cuando se hace un movimiento, no hay que ver solamente la pieza que mueve, sino lo que libera. En este caso está uniendo el rey y la torre para entonces efectuar el enroque corto. Acá vemos que el caballo mira al centro pero está defendido. Tras mirar la jugada del rival, seguimos nuestro plan. Entonces él va directamente hacia el centro, allí está amenazando ahora si vuelve a jugar peón por peón, peón por peón, y en segundo término caballo por peón. Entonces hay que tomar una decisión. O bien defendemos de alguna manera ese lugar central con el desarrollo del caballo, o bien avanzamos el peón, que fue lo que terminé haciendo, porque esa jugada ataca por otra parte el caballo de F3, que optó por irse hacia la casilla D2. Entonces jugué C6. Esta jugada es con idea no solo de sacar la dama, que no es la idea en realidad, sino para afirmar el centro del tablero con un oportuno D5 y hacer una cadena de peones que esté compacta, que esté unida entre sí. Entonces mi rival, para evitar dicha situación, avanzó el peón y por otro lado abre la diagonal del alfil que se dirige directamente al sector rey. ¿Qué dejó de hacer el rival? La casilla E5, que estaba controlada por el peón, ahora no la dejó controlada, entonces dirijo un caballo a esa casilla central. Bueno, él desarrolló para enrocar y entonces no me apresuré a colocar el caballo en dicha casilla, sino que dirigí la dama por E8 para llevar la G6 y así tener una mirada en rayos X, cosa que ocurre ahora, hacia el rey enemigo. Él sacó el rey y yo volví a apuntar con la dama a esa situación. Era un joven impetuoso y iba por todo en este momento. Quería atacar al monarca adversario. En mi estilo de juego por ese entonces era muy directo de ataque al rey. No tenía todos estos elementos de los que yo puedo hablar ahora, de transformación de la ventaja, de un amague para atacar al rey y después de amagar él afloja algo y conformarme con una ventaja pequeña, como vamos a ver la otra partida. Esto fue un ataque directo al rey. Veamos cómo hace él, trata de atacar en el flanco dama y yo voy llevando mis caballos hacia la casilla G4, los dos, unido a la dama para buscar un mate en la casilla H2. Él juega caballo B3 porque el caballo no está bien dispuesto en este lugar y quiere saltar al centro del tablero con caballo D4. Pero yo estoy observando que mi rival es como que me está subestimando un poco y está llevando las piezas muy al flanco dama cuando, digamos, hay alguna frase que ha dicho, creo, el mismo Nigel Short, no pensemos tanto en el final o en ganar un peón porque el jaque mate está antes. Y eso es lo que traté de aplicar ahora sin saber esa frase de mi contemporáneo Nigel Short.
yo hice caballo de F a G4, amenaza mate con dama por H2. Entonces él obviamente evitó el mate y pensaba que no había más que esto. Pero entonces ahí encontramos agua debajo de las rocas, y entonces he jugado el movimiento alfil H4. El caballo y el alfil se unen para amenazar caballo por F2. No es posible torre por F2, no es conveniente porque está el alfil, y el alfil tiene un valor relativo de 3 y la torre de 5, o el caballo de 3 y la torre de 5. Acá ganaríamos torre y peón a cambio de un caballo. Por otro lado, si peón por caballo, queda el rayo X directo y hay un ataque a la descubierta, en este caso con mate. Vean el mate que daría la dama al tomar alfil por peón en jaque a la descubierta. Por eso pasa a ser muy serio el ataque del negro, un ataque directo sobre el rey. Él defendió la situación con rey G1, mostrando en ese caso sangre fría, las cosas que íbamos hablando recién. Y ahí yo le puse una dosis de agresividad extrema a la cuestión, jugando F4. Esa jugada sacrifica definitivamente el caballo, presiona tratando de abrir la columna F y abre por otro lado la diagonal del alfil desde C8. Esta jugada significa un todo o nada, porque o gana el negro por ataque o pierde por haber entregado material. Este es el momento que no hubo paciencia, hubo, digamos, esto que yo digo, de creatividad, vamos a llamarlo, pero también he corrido riesgos. Yo creo que él no encontró la mejor continuación. Era difícil, está jugando 30 partidas al mismo tiempo, y la jugada que hubiera defendido mucho más era caballo por E4. Él jugó alfil por caballo. Quiso simplificar un poco, pero ya entra el alfil atacando a la dama, y él se encuentra con que no tiene, más remedio que comer peón por alfil. Ahora en este momento él está perdido, pero hay que jugar, ser implacable con el rival, no darle posibilidad a zafar. Esta fue la jugada que seguramente él no vio. Alfil G3, vuelve a entregar otra pieza, se amenaza mate en una, y entonces si él captura peón por alfil, viene peón por peón, y el mate en la casilla H2 no puede ser evitado. Por otra parte, si intenta otro tipo de cosas, también como torre 1, que fue lo que ocurrió en la partida, vendría dama H2, rey F1, y se terminó de rematar el juego con el movimiento F3. El movimiento F3 amenaza dama por G2 mate o dama H1 mate. Entonces no hay forma de salir de este problema. Y si peón por peón, dama por peón mate. O sea que en esta posición el blanco abandona. El negro fue contundente, tuvo un ataque directo sobre el rey. No fue una cuestión de paciencia, sino fue una cuestión de contundencia, de agresividad, pero corriendo riesgos. Era mi ímpetu de los 16 años, que uno se quiere llevar el mundo por delante, sin ver los riesgos que puede ocasionar tal situación. Quizás si yo me hubiera firmado y haber sobredefendido el peón central y no darle la posibilidad defendida al caballo por E4, hubiera sido más firme el ataque. Quizás no hubiera ganado si hubiera sido de esa manera. O sea, las cosas se dan y fue el momento que yo me lancé. También se está especulando que el hombre estaba jugando muchas partidas al mismo tiempo. Me vio un niño, había gente, adulta, gente también muy fuerte compitiendo en la simultánea, y yo lo logré confundir por entonces. Era no por mi experiencia, sino por quizás mis condiciones, por mi talento natural que yo contaba por entonces. Entonces vamos a ver ahora al Garbarino en un rol mucho más experimentado. Estaba jugando en el jockey, en una actividad que yo llamo Juegue contra el Maestro, en donde a las tardes del Jockey Club en la calle Alvear, los socios se anotan para jugar conmigo y jugamos una partida de 30 minutos con 15 de incremento, 45 minutos finish, anotamos, y después de la partida me dicen lo que han visto, lo que han calculado, lo que han pensado durante el desarrollo de la partida, y yo les voy diciendo lo que me parecen aciertos y errores, como una clínica de ajedrez.
Entonces, veamos qué ocurrió en esa partida. Mi adversario comenzó con la apertura inglesa, se llama Iglesias, mi adversario de apellido. Yo he jugado E6, caballo C3. Bueno, este señor Iglesias ha sido embajador en alguna ocasión en Bolivia y en Chile, y estuvo trabajando en Naciones Unidas. Es dentro de su actividad profesional una persona importante. Entonces vamos a ver, yo juego B6 con negras, saliendo de los caminos trillados. Yo, por ejemplo, yo juego siempre en serio las partidas. Mi adversario era un jugador más esquemático, como que le gusta las posiciones más tranquilas, y yo le trato de hacer una apertura fuera de lo convencional para ya entrar en un terreno más sucio y más táctico. Él optó por un movimiento G3, quizás inesperado, porque yo ahora le ataco la torre con este movimiento y él interpone el caballo en este lugar, queriendo transponer quizás a una defensa india de dama con estos movimientos, una apertura del peón dama. Yo jugué provocativamente caballo C6 y respondí a la jugada alfil G2 moviendo nuevamente el caballo, porque si caballo por caballo habría alfil por G2. Ataco el peón de C4 por otra parte, él lo defiende, y entonces vamos a la primera pequeña ventaja, una ventaja estructural. Me refiero a la estructura de peones. Él queda con un peón doblado. Y veo que el peón central ha quedado resentido. Entonces yo ahora juego caballo, él hace este movimiento de caballo para tratar de invitarme a que yo desdoble sus peones, pero he hecho un movimiento central ahora, cuya idea va a ser acelerar la posibilidad de un enroque largo y de hacer una presión en rayos X sobre la dama adversaria. Bueno, él enrocó corto y yo dirigí con el enroque largo a cambiar el tipo de partida esquemática y ya amenazar peor. Es como un amague. Yo estoy haciendo un amague de una agresión temprana a su juego. Él entonces sale de dama a la casilla B3, ¿no? Entonces, cuando saca la dama a B3, yo empiezo a seguir el amague o el ataque sobre el flanco rey. Mi intención H5, H4, G5, H5, H4, de generar una columna abierta en la columna H. Entonces él optó en este momento por la jugada F4, abriendo la diagonal del G2 y dirigirla hacia el centro del tablero. Entonces yo cerré con G4 para seguir H5, H4. Era una partida de tensión, una partida que está todo por verse. Posiblemente un plan sea A3 para sacar la dama a A4 oportunamente y lanzar B4 y atacar en el flanco dama. La partida era una partida peleada en este momento, pero quizás el rival, influenciado por mis dotes de táctico, mis épocas juveniles, trata de simplificar el juego. Bueno, y allí tenemos que tener la cabeza abierta, porque si nosotros dirigimos solo el juego al embate hacia el flanco rey, tenderíamos a empezar en D4 y después en atacar el flanco. Pero hay que tener la mente abierta, porque cuando el rival se equivoca, no hay que tener ningún miedo de tener paciencia y ganar la partida en 40 jugadas. O sea, hacemos dama por dama, peón por dama, y nos dirigimos a una mucho mejor estructura de peones. O sea, nos conformamos con una ventaja a largo plazo que en una partida donde no está muy claro si nos va a encontrar victoriosos en un ataque y contraataque. Hay que ir, cuando da la oportunidad al rival, a tener paciencia y ganar una partida en muchas más jugadas. Esto es una cosa muy elemental, pero muchas veces el temperamento traiciona a las personas que quieren ganar de una forma determinada el juego. O sea, hay que tener la cabeza abierta para ponerte en un escenario o ponerte en otro escenario. El objetivo, que es ganar la partida, no importa hacerlo en 40 jugadas o hacerlo en 20. Entonces, eso es lo que tiene la valía de este momento del juego. Yo ataqué con el alfil el peón, él cambió, llevé el rey al medio, el rey es fuerte en el final del juego, y ahí se da cuenta que si lo defiende pasivamente el peón,
yo voy a ingresar entrando en la séptima y luego o en la misma cesta para doblarme de torres. Bueno, es una muerte, crónica de una muerte anunciada. Él decide regalar el peón para lograr alguna actividad, yo como el peón, él coloca la torre atacando mi alfil y ahora, una vez logrado el botín, el peón de más, simplifico. Él coloca la torre en C2 y hasta desdobla los peones, se da ese lujo, pero bueno, ya tiene que entrar en un final de torres con peón de menos y encima con iniciativa negra que entra atacando las debilidades. Y ahora en la columna el negro se dobla, entonces jugó torre 2E2. A ver, yo creo que en realidad hizo esta torre y yo llevé el rey al centro del tablero. Él jugó A4, yo jugué rey C5, rey F2 y ahora jugué torre A3 atacando al peón A y él buscó el cambio de torres. Bueno, volví con la torre a C3, ya el peón va a caer, él jugó A5 para complicar, opté por torre por C4, tomó peón por peón, yo tomé de peón A, torre de AC2 y acá no tuve ningún problema en llegar a este final porque veo que está claramente ganado. ¿En qué consiste el ganar con claridad este final? Que bueno, que está la torre en el lado corto y bueno, irremediablemente se va a llegar al final ganador porque encima el rey está cortado y bueno, no hay ninguna chance de zafar esta posición. Bueno, él termina abandonando. Entonces, vemos dos partidas opuestas. Una partida en la cual había una ventaja posicional, pero que luego había que terminar de rematando el juego, ser contundente. Bueno, eso es lo que tuve en la primera partida, la contundencia. Y en esta otra partida, él da la chance de pasar a un final y no entrar en un juego incierto en el medio juego, que no está dicha la última palabra, pero él dio la posibilidad de entrar a un final desfavorable para él. Entonces no hay que dudar, hay que jugar de acuerdo a lo que pide la posición. Y en la vida, hacer lo que la vida te va diciendo que sea favorable. Vos estás haciendo tal cosa, pero tenés que ser flexible por si se produce tal cambio digamos, en la economía o se produce tal cambio desde una oportunidad y bueno, y cambiás y te vas hacia otro frente. Eso es lo que te va enseñando también el ajedrez. Vuelvo a la fase inicial de esta charla o de este encuentro 71 aquí en el Club del Ajedrez. Cuando vas a un colegio privado, por ejemplo, te dicen qué bondades tienen para los chicos el ajedrez. Bueno, todo esto de poder ser flexible, de poder entrar en discernir entre una cosa o en otra. Hoy en día mucho no se trabaja en esto, se trabaja mucho en apretar un botón y solucionar, y esto es volver a las fuentes del pensamiento, tener flexibilidad para ir hacia un lado o hacia el otro. Bueno, espero que les haya gustado esta charla de ajedrez y los valores. Rodolfo Garbarino, los despido hasta la semana que viene en este programa ya de tercer año, el Club del Ajedrez.